No chance to return home. No chance to return home. No chance to return home. Return home. Return home. Bienvenidos a Misterios de las Noches Gallegas. Un programa presentado y dirigido por María Mar Marín Merino. Sumérgete en los ecos de otra dimensión, en las entrañas de lo desconocido. Buenas noches, queridos oyentes y ante todo amigos de nuestro y vuestro programa Misterios de las Noches Gallegas. Otro sábado más con todos ustedes, intentando en la medida de nuestras posibilidades hacerles más llevadero este encierro forzoso por la situación que estamos atravesando. Nuestra intención, hacerles pasar un buen rato lleno de misterios, leyendas y todos los condimentos de esta receta que cocinamos a fuego lento para y por ustedes. Pues vamos sin más con la temática que tenemos para la noche de hoy, que se basa en cementerios y almas errantes. Conoceremos varios cementerios de la geografía española y de fuera de nuestro continente y sus curiosidades y leyendas. Abre esta caminata nocturna por cementerios de ayer y hoy, sin salir de nuestros hogares, nuestro Manu Genzor, con el cementerio de Torrero de Zaragoza, un impresionante lugar que descubriremos de su mano con su siempre pausada y magnífica exposición. Continúa nuestra noctámbula aventura con servidora, que os traslado a nuestra Galicia, más concretamente a nuestra Costa da Morte. El cementerio de los ingleses, impresionante lugar en el que reposan los cuerpos de los fallecidos en múltiples naufragios de naos inglesas. También os acercaré a un tipo de piratas gallegos de tierra. Sí, habéis oído bien, de tierra. Ya sabréis por qué. Y terminaremos con los milladoiros de esta costa que al margen de los que se encuentran en el camino de San Andrés de Teixido. También en esta costa los encontramos con su significado determinado. Y continuamos en nuestra tierra y marchamos a la provincia de Pontevedra, más concretamente a Vigo, con nuestro ferrolano, hombre leyendas, Antonio Ceniza, que nos trae el cementerio de Perreiro, con sus enormes panteones, sus historias y personajes que allí reposan. Parte de nuestra historia de guerra civil, alemanes, profanaciones, fusilamientos y el alto coste económico que cuesta reposar en esta pequeña ciudad funeraria. Marchamos y continuamos nocturno viaje en tierras valencianas, donde nuestra Nuria Marimón nos habla del cementerio inglés y el general de su ciudad. Retrocedemos de nuevo geográficamente y nos trasladamos a León,
con nuestro asturiano Miguel Ángel, que nos deleita con el cementerio de San Atilano y sus múltiples historias y almas errantes. Volvemos otra vez a nuestra tierra gallega con servidora María Mar, que nos trae el cementerio de Mondariz y sus leyendas, y una santa muy especial que a muchos os sonará. Volvamos a la costa Ázabra, a tierras ferrolanas, otra vez con nuestro Antonio Ceniza, esta vez con la procesión das Sas, una santa compañía diferente, y cerramos programa marchando del continente y yendo a tierras americanas, donde desde Quito, Ecuador, nos espera nuestro hombre de las leyendas ecuatorianas, que esta vez con su peculiar narración y arte nos habla de la leyenda de la silla del cementerio. Manu, súbeme la sintonía que comenzamos. Entrando sintonía. Comenzamos programa con nuestro zaragozano de adopción y mallorquín de nacimiento, Manu Genzor, que nos trae el cementerio de Torrero, en Zaragoza. Espectacular donde los haya, magníficos panteones e historias que nos cuenta nuestro Manu con su particular ritmo y narración. Os dejo ya con nuestro Manu. Muy buenas noches, mis queridos amigos y oyentes de Misterios de las Noches Gallegas. Bienvenidos nuevamente a mi sección. Hoy en este especial Cementerios y Almas Errantes. Hoy voy a hablaros de uno de los 2 cementerios de mi ciudad, que visité en varias ocasiones el pasado año 2015 para realizar un amplio reportaje del arte funerario con el que este camposanto cuenta. Dejando atrás viejos tabúes y supersticiones, en esta ocasión me adentro en el reino de los muertos, una ciudad paralela, repleta de secretos ocultos. Magníficas y ostentosas obras de arte desconocidas para la mayoría de la gente velan el eterno sueño de los muertos. Tumbas, esculturas, panteones y criptas nos muestran los más variopintos estilos arquitectónicos, entre los que destacan el neogótico y el neoegipcio, siempre con relevantes connotaciones cristianas. Convierten este sagrado lugar de culto en una inmensa exposición al aire libre digna del mayor reconocimiento. Imágenes de vidas pasadas, de historias ya olvidadas por el paso del tiempo. Un recorrido visual por la historia de la ciudad y sus gentes, representado por medio del arte funerario, en un lugar con algo más de 180 años de historia. Bien, queridos oyentes, en primer lugar os voy a poner un poco en antecedentes sobre el arte funerario. Debemos entender que el arte funerario es cualquier obra de arte que forma parte o está ubicada en un repositorio de los restos de los muertos. Un término general para tal repositorio es tumba, mientras que el ajuar funerario son objetos distintos a los restos humanos primarios
que han sido colocados en su interior. Tales objetos pueden incluir las posesiones personales de los muertos, objetos creados especialmente para el entierro, o bien versiones en miniatura de objetos que se creían necesarios para el más allá. El arte funerario puede tener muchas funciones culturales. Así puede desempeñar un rol en los ritos de enterramiento, servir como un artículo para ser usado por el muerto en el más allá y para celebrar la vida y los logros del fallecido, ya sea como parte de prácticas de culto a los ancestros centradas en el parentesco o como una exhibición dinástica públicamente dirigida. También puede funcionar como un recordatorio de la mortalidad de la humanidad, como una expresión de valores y roles culturales y ayudar a propiciar los espíritus de los muertos, mantener su benevolencia y prevenir la intrusión no deseada de los asuntos de los vivos. El depósito de objetos con una intención estética aparente puede remontarse al hombre de Neandertal hace 50.000 años, y es algo que es encontrado en casi todas las culturas posteriores. La cultura hindú es una excepción notable. Muchas de las creaciones artísticas más conocidas de esculturas pasadas, desde las pirámides de Egipto y el tesoro de Tutankamón, a los guerreros terracota que rodean la tumba del emperador Qin, el mausoleo de Halicarnaso, el Sutun Hu y el Taj Mahal. Son tumbas u objetos hallados al interior o alrededor de ellas. En la mayoría de los casos se produjo arte funerario especializado para la élite política y económica, aunque los entierros de personas ordinarias podían incluir monumentos y ajuares funerarios simples, usualmente de sus posesiones. Un factor importante en el desarrollo de las tradiciones de arte funerario es la división entre lo que estaba destinado a ser visible para los visitantes o el público tras la finalización de las ceremonias funerarias. El tesoro de Tutankamón, por ejemplo, si bien era excepcionalmente abundante, no tenía como intención ser visto otra vez por humanos después de haber sido depositado, mientras que el exterior de las pirámides fueron una demostración permanente y muy efectiva del poder de sus creadores. Una división similar puede ser observada en las tumbas del Lejano Oriente. En otras culturas, casi todo el arte relacionado con el enterramiento son excepción de limitados ajuares funerarios. Tenía como intención permanecer visible al público, o por lo menos a aquellos admitidos como custodios. En estas culturas florecieron tradiciones tales como los sarcófagos esculpidos y las tumbas monumentales de los griegos y romanos, y más tarde en el mundo cristiano. El mausoleo, con el objeto de ser visitado, fue el mayor tipo de tumba en el mundo clásico, y más tarde fue común en la cultura islámica. Conociendo ya más datos sobre este impresionante arte escultórico, sobre este arte funerario, paso ya a comentaros un poco la historia del cementerio de Zaragoza, que hoy ocupa mi sección, el cementerio de Torrero. Durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, numerosas órdenes y decretos obligaban a los ayuntamientos a la construcción de cementerios municipales. Sobre todos ellos, el que tuvo mayor eficacia fue el decreto de las Cortes del día 1 de noviembre de 1813, que ordenaba que se dispusieran en toda España, en el plazo de un mes, cementerios provisionales, en los que fueran inhumados todos los cadáveres hasta que se construyeran los permanentes, queriendo poner fin
a la dispersión de los enterramientos en diversos lugares dentro de las ciudades. Tradicionalmente en Zaragoza, como ocurría en otras ciudades y pueblos de España, los cadáveres eran enterrados en el interior de las iglesias, en los cementerios o fosales que las parroquias tenían en el exterior de ellas y en los conventos y monasterios. Desde el año 1791, el Real y General Hospital de Nuestra Señora de Gracia poseía muy cerca de Zaragoza, en el camino que conducía a la Cartuja de la Concepción, un cementerio en el que se sepultaban todos aquellos enfermos que fallecían en el hospital y que no tenían sepultura propia en el interior de su iglesia, en su cementerio o en ninguna de las parroquias de la ciudad. Este cementerio del Hospital de Nuestra Señora de Gracia es el que se convirtió a partir del año 1814, previo acuerdo de la sitiada del hospital, en el cementerio provisional que el decreto ordenaba. Provisionalidad que duró hasta el mes de septiembre del año 1823. Con anterioridad, el ayuntamiento había intentado acomodar para tal fin las ruinas del destruido convento de Trinitarios Descalzos, extramuros de la ciudad. En la actualidad aún existe este cementerio que antaño fue del Hospital de Gracia y hoy es propiedad de la Diputación Provincial, conocido popularmente como Cementerio de la Cartuja. La historia del cementerio de Torrero, que hoy nos ocupa, comienza en el año 1823. Desde este año, el Ayuntamiento de Zaragoza comenzó a hacer las gestiones para construir un cementerio permanente en la margen derecha del Canal Imperial, en esta zona llamada Monte de Torrero. El coste de las obras proyectadas para la construcción ascendió a 135.058 reales de vellón, que el ayuntamiento distribuyó entre todas las parroquias zaragozanas, ya que cada una de ellas disponía de un cuadro de sepulturas en propiedad. De todas las parroquias, la única que costeó su parte correspondiente fue la de San Pablo, ya que además, según los informes, alegaban que no disponían de fondos. De esta manera, comenzaron las obras el día 30 de noviembre de 1832, adjudicándoselas en la subasta a Bernardo Novella, por un importe de 152.000 reales de vellón, de los cuales 100.000 fueron pedidos al Ministerio de Hacienda. Después de diversas dilaciones producidas por el mal estado de las arcas municipales y el poco apoyo que el ayuntamiento tuvo por parte de las parroquias, fue inaugurado solemnemente, bendecido por el entonces arzobispo de la diócesis de Zaragoza, don Bernardo Francés Caballero, el día 2 de julio del año 1834. El primer recinto tuvo una extensión de unas 60.000 varas cuadradas. La calle central del cementerio, que discurre en sentido norte-sur, se comenzó a formar en el año 1844 y fue construida la primera manzana de nichos en el año 1866. El día 6 de febrero de 1867, el cementerio pasó a ser dependencia totalmente municipal. La primera ampliación se llevó a cabo entre los años 1935 y 1936, tomando parte de los terrenos que quedaban a la izquierda de la entrada principal. Una segunda ampliación tuvo lugar en el año 1966 y se incorporaron en el mismo recinto los cementerios civil, musulmán, evangélico y alemán.
que anteriormente tenían ingresos distintos. En la actualidad, el cementerio tiene una extensión de 405.642 metros cuadrados y dispone desde 1974 de un nuevo complejo funerario que incluye, además de los servicios tradicionales, 2 recintos comunitarios para realizar ceremonias de cualquier confesión religiosa, 4 velatorios con salas independientes para la exposición de los cadáveres, sala de autopsia, cámara frigorífica, horno crematorio y 3 despachos para celebrantes de distintas confesiones. Numerosos hombres ilustres han sido inhumados en el cementerio de Torrero a lo largo de su más de siglo y medio de existencia. De entre todos ellos podemos hacer mención de don Agustín Alcaide, condecorado por el general Palafox, don Miguel Salamero, defensor de la ciudad en el primero de sus sitios, los catedráticos Bruno Solano y Cosme Blasco y Val, este último cronista de la ciudad. También podemos contar allí con el ilustre polígrafo y padre de la patria aragonesa Joaquín Costa, fallecido en 1911, el periodista Mariano de Cavia, el tenor Miguel Fleta, muerto en el año 1938. También está la pianista Pilar Bayona y, por último, don José Camón Aznar, fallecido en 1979, zaragozano ilustre que donó a Aragón su rica colección de arte, creándose con ella el Museo e Instituto de Humanidades que hoy lleva su nombre. Todos ellos y otros más recibieron sepulturas o terrenos gratuitos por parte del ayuntamiento, reconociendo de esta forma la gratitud de la ciudad por sus méritos. Los cementerios, desde su fundación, se convirtieron en lugares donde, en recuerdo de sus difuntos, se levantaban complejos monumentos funerarios, en los que aunaba la arquitectura y la escultura. El cementerio de Torrero es un claro ejemplo de este tipo de ciudad de los muertos, donde florecen los bellos panteones y las capillas funerarias. Desde el punto de vista estructural, varios son los tipos de enterramientos que en él podemos encontrar. Podría ser el más sencillo, el tipo de fosa, cubierta por el panteón de piedra o simplemente con una cruz en la cabecera. Es este el enterramiento en tierra más generalizado. Para los miembros de una familia se dispuso la cripta subterránea, con nichos que al exterior puede estar cubierta con panteón. En algunos casos de gran monumentalidad escultórica o con capilla funeraria provista de altar en el que pueden celebrarse los diversos oficios religiosos. Por último, se han impuesto en los últimos años, aunque la primera manzana fue construida, como ya antes se ha hecho mención, en el año 1866, el enterramiento de nichos, que economiza considerablemente el espacio necesario para las sepulturas. Desde el punto de vista estilístico, hay una gran variedad en la elección de formas para los panteones y las capillas funerarias. En la arquitectura se va a dar, en primer lugar, una gran influencia del clasismo. Se construyen algunas capillas funerarias siguiendo los esquemas más puros de la arquitectura clásica, con variedad de motivos decorativos, algunos de los cuales no están del todo dentro de la ortodoxia religiosa católica.
aunque siempre se contrarrestan con la presencia irreemplazable de la cruz. Hay algunos panteones y capillas funerarias en los que el estilo que ha inspirado al artista es el egipcio, con la presencia de discos solares alados y otros motivos de la vida de ultratumba, no faltando la presencia de la esfinge, que vele el sueño de los muertos. El estilo arquitectónico que más impera en las construcciones funerarias del cementerio de Torrero, al igual que en otras muchas necrópolis de España, es el neogótico, de frágiles y elevadas agujas, de esbeltas formas y calados ventanales. Junto a él, un forzado neorrománico, en algunas ocasiones timbrado por cierto bizantinismo. En la escultura va a ser también el clasicismo el estilo que va a imperar, de serenas formas y expresiones, retratos en algunos de los casos de los difuntos en cuyo recuerdo se levantaron los monumentos funerarios. Junto a estas esculturas clasicistas se encuentran otras modernistas esculpidas por los artistas zaragozanos o foráneos que embellecieron en breve espacio de tiempo el cementerio, convirtiéndolo sin lugar a dudas en un bello museo de esculturas al aire libre. Bien, mis queridos oyentes, llegamos ya al final de mi sección. Si queréis conocer todo el contenido del grupo de investigación Misterios Galicia, os invito nuevamente a visitar nuestra página web, que es la siguiente: misteriosgalicia.6te.net. Aquí encontraréis todo el contenido del grupo con todo lujo de detalles. Queridos amigos y amantes del misterio, envío desde aquí un fuerte abrazo a todos mis compañeros del programa, otro muy fuerte para todos ustedes y para los oyentes que nos escuchan desde KM0 Radio TV Delfín los viernes a las 22 horas. Soy Manu Genzor y os espero nuevamente en nuestro próximo programa. Hasta pronto, amigos. Bien, mis queridos amigos, me toca a mí presentaros a nuestra amiga, compañera y directora María Mar Marín Merino, que hoy nos llevará a navegar por las peligrosas aguas de A Costa da Morte y conoceremos más datos sobre el denominado Cementerio de los Ingleses. Sujétense bien a un cabo, ya que iniciamos este tortuoso viaje. Os dejo pues con Mar.
Muchas gracias, compañero Manu, pues como él bien os ha comentado, yo os hablaré del cementerio de los ingleses de a Costa da Morte y de muchas más cosas, como por ejemplo los infernales naufragios de sus costas y de piratas, sí, habéis oído bien, de un tipo de piratas de tierras gallegos, los preideiros y raqueiros, también de la costumbre de los cientos de milladoiros que hay por la costa y lo que significan. Ya os había hablado mi compañero Antonio Ceniza en nuestro especial de San Andrés de Teixido, en este vuestro programa, pues yo os contaré que también los hay en estas escarpadas costas. Entre Punta de Oboy y Punta Acanganda, uno de los lugares más fatídicos de la Costa da Morte, fueron 8 los naufragios y 245 las víctimas. A la izquierda de la playa do 13, en Cabo Tosco, en la restinga conocida como Punta Boy, tuvieron lugar 3 naufragios a finales del siglo XIX que marcaron para siempre la historia y el nombre de la Costa da Morte. El Iris Hull, 1883, el Serpent, 1890 y el Trinacria, 1893. El cementerio de los ingleses es probablemente uno de los lugares del litoral gallego más inquietantes que se puede visitar. Hace más de 125 años que el HMS Serpent, quizá el más conocido de los naufragios, aunque aquí hablaremos de 2 más, naufragó frente a las costas de Camariñas. Bienvenidos a la Costa da Morte. El nombre de Costa da Morte no tendría ningún sentido más que el puro reclamo sensacionalista si sus costas no estuvieran salpicadas a lo largo de la historia por la sangre de marineros que osaron plantarle cara a sus afiladas rocas y fuertes oleajes. Los últimos siglos de fuertes temporales se han llevado la vida de centenares de personas en una de las zonas más convulsas, meteorológicamente hablando, de toda la costa española. De hecho, es aquí donde se ha registrado algunas de las mayores olas de todo el litoral español, por lo que es fácil imaginar qué puede hacer un simple temporal con cualquier barco desprevenido que se atreviera a pasar frente a esta costa. Es una zona verde, probablemente de las pocas que sobreviven a esta agresiva climatología. Se encontraba un cerco de muros de piedra rodeando y marcando la zona donde se encuentran enterrados los restos de los marineros que perdieron la vida en el naufragio del Serpent. En el centro de este recinto, un muro acotando una zona aún más pequeña diferenciaba la zona donde el capitán del barco y sus oficiales descansaban en su sueño eterno. Aunque aquí se recuerda este naufragio como hito simbólico, fueron en total 8 los barcos siniestrados de los que se tiene constancia y 245 las vidas que se saben que la mar se llevó. El Serpent. El buque Serpent era un barco de la corona británica, con una eslora de 75 metros y una dotación de 175 hombres. Había zarpado del puerto de Plymouth el 8 de noviembre de 1890, con un fuerte temporal del suroeste, capitaneado por el experimentado Henry L. Ross. Iba acompañado por el cañonero Langwin y se dirigía a Sierra Leona vía Madeira. A las 11 de la noche del 10 de noviembre se va contra las rocas de Punta Boy. Encajado entre las rocas, logra mantenerse en la superficie
durante algo más de una hora, lanzando varios cabos que se rompían contra las rocas. Intentan arriar los botes, pero las olas los estrellan contra las rocas. Todos los intentos para abandonar el barco son infructuosos y vuelve a producirse las escenas de pánico en medio de la noche. El duro mar se lleva para siempre a los tripulantes del Serpent. Solo 3 se pudieron salvar la vida milagrosamente, siendo escupidos por el mar hacia la playa de 13. 2 de ellos deambularon monte arriba hasta que a la mañana siguiente fueron avistados por un labrador en Pescadoira. En los días posteriores, el mar fue depositando los cuerpos sin vida de los otros 172 tripulantes del Serpent, la mayoría muy jóvenes. Los vecinos de Sabiñán y Caramiñas ayudaron a darles sepultura, consagrando el lugar donde ya estaban enterrados los de Iris Hull con un pequeño cementerio, hoy llamado Cementerio de los Ingleses. Después de este suceso, el cura de Sabiña y las gentes del lugar fueron obsequiados por el almirantazgo inglés una escopeta para el cura, un reloj de oro para el alcalde y un barómetro para el pueblo de Camariñas, que aún puede verse hoy en una casa del puerto. Durante muchos años, cada vez que un barco de la Armada inglesa surcaba estas costas, disparaban salvas de reglamento lanzando al mar una corona de flores. Este ha sido el naufragio sucedido en esta costa que más eco tuvo en la época. A partir de la tragedia del Serpent, se iniciaron una serie de reformas para mejorar la navegación en este litoral, como la construcción del nuevo faro Vilán, que se aceleró con el último de los accidentes de esta tríada infernal. Este accidente ya fue la gota que colmó el vaso. Habían pasado 3 años desde lo del Serpent y se habían producido en un corto espacio de tiempo varias catástrofes en un mismo punto. Los marinos ingleses ya le llamaban a este tramo del litoral la Costa da Morte, y las autoridades inglesas presionaron a la española. Faro Vilán se inauguró en 1896, siendo el primer faro eléctrico que orientó a los marineros en esta complicadísima Costa da Morte. El Iris Hull. El Iris Hull era un barco de vapor inglés de 1433 que había salido de Cardiff con destino a la India vía Gibraltar, tripulado por 38 hombres. A las 4 de la madrugada del día 5 de noviembre de 1883, en medio de un fuerte temporal del noroeste, choca con los llamados Beisos de Antón en Punta Boy, destrozando el buque. La lucha entre la vida y la muerte no había hecho más que comenzar, prolongándose durante todo un angustioso día. Así lo contó un testigo. Ayer serían las 8 de la mañana. Circuló por esta villa la noticia de que en los bajos próximos a Cabo Villano había naufragado un vapor y que los tripulantes estaban en los palos pidiendo auxilio. Inmediatamente y movidos por un sentimiento de humanidad, nos pusimos en marcha numerosas personas, deseando socorrer a los infelices que luchaban con la muerte, y a la media legua de distancia, en dirección norte y sitio nombrado Punta Boy, el cuadro que se presentó a nuestra vista era algo terrible. El buque completamente sumergido y en parte destrozado. De los 3 palos que tenía se conservaba 2, y en las jarcias y atados a los mástiles 9 hombres que, al ver a la gente en la orilla, redoblaron sus gritos de socorro. Estaba próximos a tierra que, en días de calma,
se puede hablar, quedando todas aquellas peñas en seco cuando baja la marea. Tal espectáculo contrastaba el ánimo, aumentando la pena, la imposibilidad de poder socorrerlos. Enormes montañas de agua que los cubrían por intervalos. El viento sur soplaba con furia, y las rompientes que se extendían más de 2 millas afuera impedían que ninguna lancha pudiera llegar al buque para recoger a aquellos desgraciados. Durante todo el día, las maniobras de salvamento resultaron infructuosas. 2 de ellos intentaron alcanzar la costa a nado y acabaron desapareciendo entre las olas. Milagrosamente hubo un superviviente llamado George Tinwin, que fue devuelto por el mar y apareció todo ensangrentado en la playa de Reira. Praieiros y raqueiros, piratas de tierra. Una de las historias que más llama la atención sobre estos naufragios y que mucha gente desconoce es la que se asocia con las leyendas de los raqueiros y praieiros. Se cuenta que estos piratas de tierra buscaban provocar naufragios para poder así hacerse con las mercancías que transportaban los barcos. Los playeros esperaban la noche de fuertes tempestades y saltaban por los caminos de la zona vacas con candiles en sus cuernos para confundir a las embarcaciones que pasaban por la costa. Estas pensaban que las luces se correspondían a otros barcos o a pueblos y se acercaban a ellas buscando refugiarse en sus bahías, acercándose irremisiblemente a las rocas. Después de que se estrellaran contra ellas, los saqueadores solo tenían que esperar a que la marea trajera los restos a la costa y pudieran llevarse todo aquello de valor que llevaran directamente a sus manos. Lo más increíble de todo esto es que, por si fuera poco, estas prácticas se movían en el umbral de la legalidad, ya que los gobernantes de las tierras de la zona tenían derecho a un porcentaje del valor de las mercancías del barco naufragado. Derechos de naufragio le llamaban. Le bastaba, por tanto, con mirar hacia otro lado y limitarse a recoger los beneficios, corruptelas y morales de la época. Los raqueiros seguían exactamente el mismo modus operandi, pero a diferencia de los praieiros, estos se aseguraban de dar muerte a los posibles supervivientes para garantizar que no podían hablar y delatarlos. Cientos de milladoiros resisten en pie las embestidas del mar. Al margen de las desgracias y calamidades a las que remite esta zona, uno de los espectáculos más curiosos es de la presencia de cientos de milladoiros por las zonas rocosas al pie de la ensenada. Los milladoiros son montones de piedras que comúnmente se colocaban en cruces de caminos. Cada caminante que pasaba dejaba una piedra sobre el montón. Es una costumbre, al parecer, de origen prerromano. De hecho, aquellos milladoiros que alcanzaban gran tamaño parece ser que fueron convertidos al cristianismo, al ser posteriormente coronados por una cruz. Los que se encuentren allí en plena costa escarpada y a pocos metros de donde rompe furioso el mar, son cientos de ellos, pequeños, pero extendiéndose por toda la zona. Son como pequeños testigos del movimiento constante y brusco de esta costa. El cementerio de los ingleses está incluido en la ruta europea de cementerios singulares, reconocida igual que el Camino de Santiago como itinerario cultural europeo. A la derecha del cementerio se encuentra el Monte Branco, la mayor duna rapante de Galicia, y a sus pies la mayor reserva de Camariñas, el augusto
protegido que da nombre a Camarillas. Y eso es todo, queridos oyentes. Ahora sabéis más de esta, nuestra Costa da Morte, y por qué se llama así. Y eso, que solo os he contado 3 de los naufragios de barcos famosos, y de ahí también el nombre del cementerio de los ingleses. Nos vamos ahora a la ciudad del mar, Ferrol. Allí nos espera nuestro hombre leyendas ferrolano, Antonio Ceniza. Nos llevará de paseo por el cementerio de Perreiro, de Vigo, provincia de Pontevedra. Nos contará la historia de esta ciudad funeraria, sus personajes y curiosidades, que ahí reposan en eterno descanso. Os dejo ya con mi compañero Antonio Ceniza. Hola amigos de Misterios de las Noches Gallegas. Pues como bien dice la directora y compañera María del Mar, yo os voy a hablar del cementerio de Pereiró, en Vigo. Su construcción se inició en 1896 y se inauguró el 19 de marzo de 1898. El arquitecto fue Genaro de la Fuente y su coste inicial fue de casi 100.000 pesetas. El cementerio tiene un plano cuadrangular, con 2 grandes pasillos centrales en forma de cruz y otros 8 pasillos que dividen al cementerio en 16 zonas. Tiene unos impresionantes jardines con 14 especies de árboles distintas, siendo la más abundante los cipreses, la palmera canaria y las camelias. De los primeros ocupantes de Pereiró, en el mismo año de su creación, fueron 153 soldados españoles, algunos sin identificar, que fallecieron en Vigo tras ser repatriados de Cuba y Filipinas al terminar la guerra contra Estados Unidos. En un principio descansaron en enterramientos individuales y nichos, pero en 1913 sus restos fueron trasladados a un mausoleo erigido por la Cruz Roja junto a la entrada del cementerio. El mausoleo, obra del escultor Julio González Pola, tiene una lápida con la inscripción "La Cruz Roja de Vigo a los soldados repatriados de Cuba y Filipinas, que fallecieron en esta ciudad 1898. El diseño original del cementerio incluía una zona civil, situado en un recinto apartado al lado del cementerio católico, al principio separado por un muro, por lo que se podía acceder a este desde el exterior. En 1975 el muro se derribó y la puerta dejó de abrirse, por lo que para acceder al cementerio civil había que pasar por el cementerio católico, hasta que en 2010 se volvió a abrir esta puerta. En este cementerio civil se enterraban a los miembros de otras religiones, no creyentes y suicidas. Al no existir cementerios civiles en otras poblaciones gallegas, todos los no creyentes en la religión católica de otros sitios eran enterrados aquí. Uno de los detalles más llamativos de este cementerio son los mausoleos y panteones que contienen los restos de las personalidades de la burguesía viguesa. En la zona octava se encuentran las sepulturas del clero diocesano de Tui y Vigo,
además del resto de las órdenes religiosas de la ciudad, tanto de monjas como sacerdotes. La mayoría de estas sepulturas están en nichos colocados en una zona baja, a la que se accede por unas escaleras. Como ya os comenté antes, el diseño original de Pereiró incluye un cementerio civil situado en un recinto apartado en la esquina oriental del cementerio católico, del que inicialmente estaba separado por un muro, de tal forma que solo se podía acceder al cementerio civil desde una puerta metálica que daba al exterior. El muro fue derribado en 1975, pero después la puerta metálica dejó de abrirse, por lo que el acceso desde el cementerio católico se convirtió en la única forma de entrar en el cementerio civil. En este se enterraba a protestantes, testigos de Jehová, musulmanes y miembros de otras religiones, a los no creyentes y a los suicidas. De hecho, al no disponer otras poblaciones gallegas de cementerios civiles, las personas que no profesaban la religión católica eran enterradas de aquí. Este fue el caso de Friedrich Wilhelm Kloss, vicecónsul de Alemania en Montfort de Lemos durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fallecido en esta población lucense el 22 de septiembre de 1949 y sepultado en Pereiró. En ese cementerio civil también fueron enterradas en él muchas personas asesinadas durante la Guerra Civil, 343 según un reciente estudio de varios historiadores de la Universidad de Santiago de Compostela. Los asesinatos se cometían justo al lado del lugar del enterramiento, pues los gruesos muros de Pereiró se utilizaron como paredones de fusilamiento. Ante ellos fueron ejecutados el 27 de agosto de 1936 el alcalde de Vigo, Emilio Martínez Garrido, el alcalde de Lavadores, José Antela Conde, y los diputados socialistas Antonio Bilbatúa, Enrique Heraclio Botana Pérez e Ignacio Seoane Fernández. El 3 de noviembre de 2010, el alcalde socialista Abel Caballero inauguró una remodelación del cementerio civil, hoy rebautizado como Jardines de la Memoria, y la puerta metálica que daba al exterior volvió a abrirse. La paradoja es que en esos mismos Jardines de la Memoria también se pueden ver los nombres de muchos protestantes que formaban parte de la nutrida colonia alemana de Vigo, algunos de ellos militares y diplomáticos que permanecieron en la ciudad tras la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Precisamente a comienzos de noviembre de 1938, durante la Guerra Civil Española, el acorazado alemán SMS Schleswig-Holstein visitó la ciudad y sus oficiales depositaron flores ante las tumbas de alemanes enterrados en Pereiró, acto en el que participaron mandos de la Falange y autoridades militares. Después de los asesinatos perpetrados ante sus muros durante la Guerra Civil, uno de los hechos más indignantes que ha presenciado este cementerio ya centenario fue la brutal profanación de la que fue víctima en la noche del 3 al 4 de octubre de 2006. Resultaron dañados un total de 150 panteones, tumbas, vidrieras, criptas y cruces. En total, 78 cruces fueron derribadas o destrozadas, y las losas de algunas tumbas en tierra fueron salvajemente quebradas, hasta tal punto que aún hoy son claramente visibles los destrozos en las zonas 3, 8, 9, 10, 12, 13 y 14 del cementerio, y también en el cementerio civil, donde fue rota la lápida de una cripta, al día siguiente de cometerse esta brutal profanación. Unas semanas después, fue detenido en Portugal un argentino de 31 años, residente en España, que confesó ser el autor de las profanaciones. El vándalo ya tenía antecedentes penales por violación y robo con violencia, y aseguró que las profanaciones las cometió dirigido por seres sobrenaturales. Uno de los detalles más llamativos de Pereiró son los grandes mausoleos y panteones familiares que contienen los restos de grandes personalidades de la burguesía viguesa y de sus parientes. Nada más entrar en el cementerio está situado el mausoleo de la escritora ferrolana Concepción Arenal, 1820-1893, fallecida en Vigo, y en el lado opuesto se encuentra el del empresario berinés José García Barbón, 1831-1909, gran benefactor de la ciudad, y que hoy da nombre a una de las principales avenidas del centro urbano vigués. Su mausoleo es especialmente llamativo por su tamaño y también por la cripta situada en su inferior, con una bonita bóveda estrellada. Si el coste de la vida en España es cada vez mayor, morirse tampoco resulta barato, en el caso que nos ocupa, y según la ordenanza municipal de 2012 sobre cementerios,
La concesión inicial de los nichos de propiedad municipal que hay en Pereiro es de 6 años y tiene un coste de 386,10 euros, renovable por 4 años más, por 258,85 euros. También hay nichos para niños pequeños o párvulos, cuya concesión por 6 años cuesta 213,45 euros, con un coste de renovación por 4 años de 213,45 euros. Una acción cada vez más usada son los ceniceros, en los que se depositan las urnas o las cenizas de los fallecidos que son incinerados. En Pereiro, la mayoría de los ceniceros están situados en los extremos de los bloques de nichos. Su coste es de 131,90 euros para los individuales y 238,60 euros para los dobles, también por 6 años, pudiendo renovarse por 4 años por 85,90 euros y 162,55 euros respectivamente. También hay concesiones por 50 años. Las de nichos cuestan 2.155 euros, las de ceniceros 375,90 y las parcelas a 375,90 euros el metro cuadrado. Por lo que señala la citada ordenanza, en este cementerio solo está autorizada la inhumación de fetos y de restos anatómicos en los mausoleos, las criptas y los panteones. La concesión o renovación de tumbas en tierra está hoy en día prohibida, y las que todavía existen no dejan de deteriorarse. Por triste que nos parezca, queridos oyentes, en los cementerios también existen los desahucios. En el de Pereiro, los responsables municipales dejan un aviso sobre las sepulturas cuya concesión está próxima a caducar, con el siguiente texto: teniendo en cuenta que el alquiler de este nicho caducó o está próximo a caducar en la fecha que más abajo se señala, los interesados deberán presentarse en la oficina de cementerios para proceder a su renovación o la retirada de cenizas. El aviso concluye con una advertencia: si los familiares del fallecido no renuevan la concesión, los restos serán depositados en el osario general. Dicho osario está situado en la esquina occidental del cementerio, en la zona octava. Este osario general es un gran sarcófago de piedra con un portón metálico en su techo, al que se accede por una escalera metálica situado entre el osario y el muro. El ayuntamiento solo permite retirar huesos de este lugar mediante una solicitud dirigida exclusivamente a estudios de medicina. Otro detalle significativo de Pereiro es que entre sus muros, en la zona octava, se encuentran las sepulturas del clero diocesano de Tui y Vigo y de las órdenes religiosas de la ciudad, tanto masculinas como femeninas. La mayoría de estas sepulturas se encuentran situados en nichos colocados en un bajo, al que se accede mediante unas escaleras. En esta zona, muchos vigueses encontrarán nombres familiares y muy queridos, pues ahí están los restos de quienes se dedicaron durante tantos años a ayudar a los demás, atendiendo a los hambrientos, enfermos y personas sin techo, haciéndose cargo de la labor de la enseñanza en los colegios religiosos de Vigo, a oficiar misas, comuniones y bautizos, y también a llevar asistencia espiritual a enfermos y moribundos. Y hasta aquí mi exposición. Recordaros, queridos amigos oyentes, donde nos podéis encontrar, que es en la web del Grupo de Investigación Misterios Galicia, que es misteriosgalicia.6t.net, y también en el blog de nuestro grupo, que es Brujería Paranormal Investigacionesmar2.wordpress.com, y a servidor lo podéis encontrar en mi página web, que es antonioceniza.6t.net. Un abrazo a María Mar y al resto de mis compañeros, y a ustedes, amigos oyentes. Nos escuchamos en el próximo programa, y también quería mandar un fuerte abrazo a los oyentes de KM0 Radio TV Delfín de Asturias. Estáis escuchando Misterios de las Noches Gallegas.
podéis seguirnos en nuestra web oficial misteriosgalicia.6te.net y ahora también en KM0 Radio, todos los viernes a las 22 horas en km0radio.es. Marchamos ahora a la Comunidad Valenciana y a su capital, Valencia, donde nos espera nuestra compañera Nuria Marimón, que nos lleva de paseo por el cementerio inglés y general de su ciudad. Disfrutemos con lo que nos cuenta. Os dejo ya con nuestra Nuria. Un saludo para todos los amigos y compañeros del misterio. Os relato el cementerio británico de Valencia, el cual, todavía abierto hoy para los entierros, es uno de los secretos mejor guardados de la ciudad y que demuestra que Valencia siempre ha tenido una gran población de extranjeros dedicados a todo tipo de actividades comerciales, en particular al desarrollo de los ferrocarriles y el puerto de Valencia. El cementerio suele estar cerrado con llave hoy en día, aunque una floristería y un fabricante de lápidas, ambos situados al lado del cementerio, tienen llaves. La entrada fue diseñada por el arquitecto valenciano Antonio Martorell Trilles y lleva fecha el 2 de abril de 1879. Incluye la fachada ornamental, así como el escudo de armas del Reino Unido, aunque sin la corona, como muestra de la soberanía española. Desde mediados del siglo XIX se ha sabido que existe algún tipo de cementerio británico en Valencia, a partir de registros municipales, aunque no fue hasta 1870 que la actual ubicación comenzó a transformarse en el cementerio que es hoy en día y que contiene no solo los restos de ciudadanos británicos, pero de otras naciones del norte de Europa también, unos 350 en total, de 21 países diferentes. Fue una gran parte la intervención del cónsul británico Enrique Dart y Anglin, quien convirtió el cementerio actual en una realidad. Al entrar a través de un arco que conduce al interior tranquilo, hay una inscripción dedicada a Dart que dice: erigido por los residentes británicos y otros amigos en Valencia como una muestra de estima por su valor esterlina y muchos servicios invaluables como vicecónsul británico y amigo personal durante su residencia en 30 años. El cementerio se estableció hace más de 150 años como último lugar de descanso para los expatriados y viajeros que, por no ser católicos, no fueron autorizados a ser enterrados en los cementerios consagrados de las iglesias de Valencia. Muchos de los enterrados allí eran marineros o comerciantes atraídos
hacia el bullicioso puerto de la ciudad, mientras que otros eran ingenieros que ayudaron a desarrollar las líneas ferroviarias locales. También se encuentran miembros de las Brigadas Internacionales de la Guerra Civil Española, judíos turcos huyendo del Holocausto, comerciantes, ingenieros, excónsules e incluso el fundador del Valencia Tennis Club. Como sugiere el nombre del cementerio, la mayoría de los individuos enterrados allí son británicos, pero alrededor de la mitad de las 350 parcelas del enterramiento son el hogar de los restos de no católicos de otros países, como Alemania y Noruega. El número de personas enterradas aquí ha disminuido a medida que más y más cementerios españoles pasaron a ser no confesionales. Los registros municipales de 1851 se refieren a la insuficiencia del sitio utilizado para enterrar a ciudadanos británicos en Valencia, quienes antes del Real Decreto del 13 de noviembre de 1831, junto con ciudadanos no católicos de todos los países, fueron arrojados al mar en marea baja. Sin embargo, 9 años después de la asignación de un sitio, el concejal de Valencia, Cristóbal Pascual y Genís, todavía estaba pidiendo la resolución del problema, observando que el comercio con el Reino Unido estaba aumentando sustancialmente. Aunque en Valencia y provincia haya otros cementerios, ninguno es tan grande como el Cementerio General de Valencia. De estilo neoclásico, tardó 2 años en construirse, hasta que abriera sus puertas en 1807, como expreso deseo de Carlos III de España, para atajar los numerosos problemas sanitarios ocasionados por los enterramientos que tenían lugar en los aledaños de las iglesias. Según la Real Cédula de 1787, se desterraban los cementerios extramuros de la ciudad, imitando la decisión tomada por el gobierno francés, y donde esa mala praxis hizo brotar en las ciudades enfermedades como la viruela, la peste o la fiebre amarilla. Aunque en 1807 abrió sus puertas el Cementerio General de Valencia, los entierros en iglesias no cesarían hasta 1812, gracias a un nuevo reglamento. En la actualidad, de hecho, tan solo queda un cementerio parroquial en Valencia, que es el de Benimaclet. Y es que hasta la llegada de este gran cementerio, ampliado en varias ocasiones desde entonces y en continuo ensanchamiento, los cementerios se encontraban dentro de la ciudad de Valencia. Fuera de ella, también podemos encontrar otros 2 cementerios parroquiales que aún perduran. El actual Cementerio General de Valencia fue obra de los arquitectos municipales Cristóbal Sales y Manuel Blasco, académicos de San Carlos, alumnos de Antonio Guilabert, y que junto a Vicente Gascó introdujeron el clasicismo barroco de raíz italiana en la arquitectura valenciana de finales del siglo XVIII. Cabe resaltar que el gran proyecto original nunca llegó a realizarse. De hecho, el actual iba a ser provisional, pero las penurias económicas y políticas del momento hicieron que se quedara fijo hasta nuestros días. Eso sí, remodelado y mejorado con el pasar de los siglos. Tras la inauguración del Cementerio General, todos los enterrados pasaron al nuevo Camposanto, y los cementerios parroquiales o bien fueron transferidos por entero a un solo comprador, o fueron vendidos a varios adquisidores, sobre las cuales se crearon posteriormente plazas y viviendas sobre las que hoy vivimos y disfrutamos. Como monumento simbólico podemos encontrar la Cruz del Cólera, un monumento que simboliza a las víctimas de las 7 epidemias sufridas en el siglo XIX. También se encuentra el Panteón a la familia Moroder, en una parada obligatoria en esta ruta por su simbolismo, por el ángel que invita a pasar a la cripta y las 2 figuras que salvaguardan este lugar. El escultor Mariano Benlliure fue el elegido por esta familia para realizar este encargo tan arquitectónico. También se visita el antiguo cementerio civil, donde se depositaron los restos de un librepensadores, laicos, extranjeros y tumbas hebreas. Después de la Guerra Civil, este cementerio se incluyó dentro del General. Aquí descansan Constante Llombart, Blasco Ibáñez, Amparo Meliá, etc.
Gracias por escucharnos y un saludo para todos. Viajamos ahora a tierras leonesas con nuestro asturiano de nacimiento, Miguel Ángel, que nos trae el cementerio de San Atilano y sus historias y curiosidades. Disfrutaremos de lo lindo con nuestro compañero y las almas que nos trae con su rigor histórico, consejos y recomendaciones que Miguel nos da. Muchas gracias, Mar. Buenas noches, amigos y amigas de Misterios de las Noches Gallegas, oyentes también de KM0 Radio. Pues nada, de nuevo juntos. Y en esta ocasión para pasearnos por algunos cementerios con sus leyendas y sus tradiciones. Precisamente con una leyenda comenzamos nuestra sección de hoy. Cuenta esta leyenda que a San Atilano le nombraron obispo de la recién creada diócesis de Zamora. Él se sintió tan abrumado por la responsabilidad que lo primero que hizo fue poner tierra de por medio. El buen varón emprendió el camino a Jerusalén y al cruzar el Duero tiró el anillo que le distinguía como mitrado a sus aguas. Si algún día vuelvo a encontrar este anillo, dicen que dijo, asumiré la misión que se me ha encomendado. Nadie sabe cuánto tiempo estuvo caminando, ni hasta qué lugar exacto le condujeron sus pasos. Sí es conocido que, cuando se arrepintió de su propósito, y fue consciente además de que las fuerzas no le daban para llegar a su destino, volvió sobre sus pasos, atrapado entre la frustración y la vergüenza. Se veían ya a lo lejos las murallas de Zamora, cuando entró a comer algo en una posada que había en las inmediaciones de la iglesia del Santo Sepulcro. Pidió un pescado y al abrirlo con los cubiertos encontró dentro el anillo que días atrás había arrojado al río. En ese preciso instante todas las campanas de la vieja urbe voltearon y repicaron al unísono, y los ropajes del peregrino se trocaron en vestimentas episcopales. Acababa de cumplirse su propia profecía. Bueno, pues desde entonces a San Atilano se le representa precisamente con un pez en la mano, y de esta guisa se le exhibe en la talla de piedra que corona la puerta del cementerio municipal que lleva su nombre y que se ubica sobre los terrenos en los que estuvo aquella hospedería donde la gracia divina refrendó su encomienda. La ermita del santo fue restaurada varias veces, mejorando retablo, los adornos. En 1740 se reedificó la fachada. Años después, la acumulación de tropas y pertrechos para la guerra de Portugal, exactamente en el año 1801, obligó a interrumpir por primera vez el culto en la ermita, ya que se utilizó para almacenar más de 100 toneladas de pólvora, llevando previamente los objetos sagrados a la iglesia del Santo Sepulcro. Peor destino le dieron los franceses durante la ocupación de la ciudad. La convirtieron en cuerpo de guardia y acabaron por desmantelarla, dejándola sin cubierta y ruinosa al abandonar nuestro territorio. Utilizando parte de la derruida iglesia de San Simón,
se terminó el cementerio de San Atilano el año 1834. La necrópolis ocupa la última linde del barrio de Cabañales, al pie de una carretera que se alarga hacia el sur, buscando las tierras de Salamanca. El cementerio de Zamora es grande y sus tumbas se dividen en cuarteles, parcelas cuadrangulares en las que desgastadas lápidas de piedras conviven con mármoles recientes y lastrados con esmero. Casi en el centro, un altísimo ángel de madera que parece cumplir funciones de escolta y vigía en este rincón en el que solo las ramas de los árboles se mueven al compás que marca el viento. Se trata de una escultura que el artista Andrés Figuero labró aprovechando el tronco de un ciprés muerto y que sobrecoge cuando uno se le encuentra a medida que el bosque de cruces se disipa y se le ve emerger allá en lo alto, como el mascarón de proa de un barco timoneado por Caronte. El ángel de la luz, símbolo de la cofradía de las benditas ánimas de Zamora, que realizan en este cementerio una procesión que es única en España. Todos los días de difuntos, 2 de noviembre, sus 300 miembros rezan en el cementerio en silencio y con velas. Quiero leeros una crónica que aparece en Hostelería en Zamora del 2 de noviembre del año 2019 a cargo de Ana Pedrero para haceros una idea de lo que allí ocurre. La cofradía de las benditas ánimas ha recorrido esta noche las calles del cementerio de San Atilano con la imagen del Cristo de las Ánimas portado por 3 hermanos, iluminado tan solo con 2 teas y precedido del lúgubre sonido del viático. Centenares de velas conformaban una comitiva de luz entre las tumbas en una escena estremecedora que se produce cada 2 de noviembre al caer la noche, cuando los zamoranos rezan por los difuntos en el sagrado lugar donde descansan. A las 7 de la tarde comenzaba en la capilla del cementerio la Santa Misa organizada por la Hermandad de Jesús Luz y Vida, con la intervención de la Escola Gregoriana Gaudete. Posteriormente, la imagen del Jesús era ubicada en el crucero del Camposanto, junto al Cristo de las Ánimas, donde se concentraban los cofrades y asistentes para comenzar el rezo del rosario en el interior del cementerio en una noche de viento y permanente amenaza de lluvia. Los cipreses se recortaban contra el cielo como siluetas espectrales en una noche para la pena y también para la esperanza de los que creen. El silencio del recinto era roto por la oración en una noche en la que Zamora no deja a sus muertos tan solos. Algunos en el recorrido abandonaban la comitiva para detenerse en las tumbas de sus seres queridos y depositar velas encendidas o flores. Finalizado el rosario, una oración y la intervención del coro Luz y Vida, que ha interpretado el De Profundis, pusieron punto final a una jornada marcada por el recuerdo, la emoción y la oración. El cementerio regresaba al silencio de cada día, a la soledad de las noches, y sus puertas volvían a marcar la frontera entre vivos y muertos, entre la tierra y la eternidad. Paz para quienes allí descansan. Cada año se realiza esta procesión, y si lo pensamos bien, es cuanto menos muy interesante que un rito enmarcado en plena Semana Santa, con ese fervor religioso, tenga sus raíces más profundas en ritos paganos, ancestrales, por lo que deberíamos darnos un momento de reflexión. Hagamos una parada teológico-histórica, podríamos decir. Según la teología, el ánima es el alma o principio de la vida que espera en el purgatorio antes de ir a la gloria, debido posiblemente a algún pecado. En oposición a esta acepción encontramos lo que serían las ánimas benditas, que de hecho pueden interceder a favor de los pecadores mediante la oración de los vivos. La veneración de las almas benditas se remonta a mediados del siglo XV. En diversos puntos de la geografía española, sobre todo Galicia, Asturias, pero también en algunas localidades de Castilla y León, caso del que nos ocupa Zamora, existen numerosas leyendas en torno a la Santa Compaña. Bueno, realmente se llama santa como acto apotropaico, es decir, es un mecanismo de defensa mágico sobrenatural evidenciado en determinados actos, rituales, objetos, etc., consistente en alejar el mal, protegerse de los malos espíritus, ya que en realidad se trataría de una leyenda pagana antigua que luego fue superficialmente cristianizada. Es curioso que algunos de sus elementos concurrentes en el mito parecen provenir de la Meurice Elegin o cacería salvaje, que es de origen germánico,
muy difundido por toda Europa. Volvamos al cementerio de San Atilano. Cuenta con un panteón de ilustres, que se levantó recientemente, pero es verdad que para buscar quizá lo más interesante de este cementerio hay que deambular sin mucha prisa entre sus lápidas. Según entramos, a mano izquierda, están las tumbas que han sobrevivido al tiempo, valga la paradoja, para conservar la memoria del camposanto que fue. En una de ellas leemos un nombre, María Dolores Primitiva, a la que dieron sepultura junto a la tapia en el año 1889, cuando contaba 17 meses de vida, donde una placa reza así: tendió al cielo sus alas, y aquí sus despojos descansan en paz. Lejos de allí, en unas labores rutinarias de limpieza, surgió un hallazgo inesperado. En una lápida ajada por el paso de los años, al pie de un raro monumento de piedra, troncos, trabajadores del ayuntamiento descifraron el nombre de Candelaria Ruiz del Árbol, una ilustre zamorana que se casó con el primer director del norte de Castilla, Sabino Herrero Olea, y promovió en su ciudad Zamora, a finales del siglo XIX, de varias casas baratas, lo que hoy podríamos decir serían viviendas sociales, que dieron cobijo a 6 familias. Ella murió en el año 1915 y su iniciativa ha terminado en la creación de un barrio entero en pleno casco urbano que lleva su nombre. Otro habitante ilustre que descansa aquí es el poeta Claudio Rodríguez, nacido en Zamora, enmarcado en la generación del 50, cuya tumba tiene grabado en letras de hierro el primer verso del Canto del Despertar. Dice así: el primer surco de hoy será mi cuerpo. Nombrado hijo predilecto de Zamora en 1989, hoy una serie de hitos que permiten a los viandantes seguir el curso de su biografía en la propia Zamora, desde la Casa Peña, en la que residió durante su infancia, hasta el merendero de los Pelambres, en el margen izquierdo del Duero, pasando por el Instituto Claudio Mojano o las aceñas medievales del barrio de Olivares. Falleció en el año 1999, publicando 5 libros, uno de los cuales, el primero concretamente, título Don de la Ebriedad, publicado en 1953, es valorado por la crítica como uno de los más brillantes de la lírica española en la segunda mitad del siglo XX. A unos pocos pasos, una sencilla sepultura acoge a los miembros de la familia Verdión. Pocos repararán en ella, porque no todos han oído hablar de su inquilino más notorio, el pianista Miguel Verdión. Despuntó bien joven, de hecho llegó a inaugurar el órgano de la catedral en 1919, y su maestría le terminó llevando por varios países. Conoció a lo más granado de la cultura del momento y todos los años ofrecía al menos un recital en su ciudad. La guerra civil dio al traste con todo. La muerte, además, de uno de sus grandes amigos, Federico García Lorca, le sumió en la depresión y el ostracismo. Tras la guerra, volvió a Zamora, se refugió en el domicilio familiar hasta su muerte en 1968. También él tiene una calle con su nombre. Encontramos también la tumba de Inocencio Aedo Ganza, conocido como el maestro Aedo, nacido en Santander, pero llegado a Zamora en el año 1896. Pronto se convirtió en un referente de la cultura local, dirigiendo la coral, poniendo en marcha la banda de música, dio lustre a la Semana Santa, incluyendo la marcha fúnebre de Thalberg en las procesiones. Recomiendo de verdad la escucha de esta pieza musical. La podéis encontrar fácilmente, por ejemplo, en la plataforma de YouTube, en un canal, el canal Marchas de Procesión. Repito, merece la pena su escucha. Y compuso además también obras como Las Tres Cruces, inspirada de hecho en los desfiles de Semana Santa. Él falleció en 1956. Hay otros personajes ilustres que descansan en este cementerio. Tenemos al escultor Eduardo Barrón, nacido en Moraleja del Vino, cuya obra más conocida, la estatua de Viriato, está instalada en la plaza del mismo nombre en Zamora, o Ramón Álvarez Moretón, nacido en Coreses en el año 1825. Un imaginero, cuenta con numerosos y famosos pasos de Semana Santa en Zamora. O Ramón Abrantes, escultor perteneciente a la denominada Escuela de San Ildefonso, que cuenta entre otras con la escultura de la Virgen de la Amargura, que desfila cada lunes santo en la Hermandad de Jesús en su tercera caída. Bueno, pues encaminamos nuestros pasos de nuevo
a la entrada, en busca de la puerta por la que entramos al principio de esta sección. Salimos al exterior. Quienes no son se quedan al resguardo en su recinto, impasibles ante el frío del invierno o el calor del verano. Los que aún somos, alzamos la vista y al fondo vemos cómo se dibuja en el perfil de las Torres de Zamora sobre los resplandores propios de la meseta. Hasta aquí mi sección por hoy. Muchas gracias, amigos y amigas de Misterios de las Noches Gallegas, por vuestra atención. También, por supuesto, a todos los oyentes de KM0 Radio. Tengo que deciros que sin vosotros este trabajo tendría menos valor. Gracias, por lo tanto, de corazón. Y gracias, por supuesto, también a todos mis compañeros. Es muy emocionante y gratificante trabajar juntos. Soy Miguel y mi pasión es el misterio. Hasta la próxima. Nuevamente me toca dar paso a nuestra directora María Mar, que en esta oscura y escalofriante noche os va a llevar a visitar el cementerio de Mondariz. Seguiremos con ella los pasos de Juan Luis Manrique. ¿Os atrevéis a seguirnos en esta oscura noche por tierras de Pontevedra? Si es así, os dejo pues con Mar. Como bien os ha comentado mi compañero y amigo Manu, yo os voy a hablar del cementerio pontevedrés de Mondariz y de sus leyendas, sobre todo de una relacionada con algo que muchos conoceréis, tan conocida como nuestras meigas, pero que en este caso no son ellas. Solo os diré, como avance, que os voy a relatar la curiosa historia de Juan Luis Manríquez. Muchas son las leyendas de terror que tratan de cementerios en donde los mitos se van acrecentando con el tiempo, como lo es la leyenda del cementerio de Mondariz. Es tan conocida esta leyenda en España que muchos solos de escucharla se ponen a temblar. Cuentan que en los alrededores de Pontevedra, en Galicia, se encuentra uno de los cementerios más conocidos por sus historias de terror que cualquier otro panteón conocido. La historia de Juan Luis Manríquez, que junto con varios de sus amigos habían decidido irse de excursión a los grandes bosques de esa región de Galicia, la cual es conocida por todas las cosas inexplicables que pasan ahí. Llegando provisionalmente, antes de adentrarse al lugar de excursión, llegaron a un pueblo de nombre Mondariz y, como todo adolescente, ya estando en el hotel, se dispusieron a visitar los alrededores de la región, que son una vasta red de bosques y que con lo oscuro del paraje se perdieron, llegando al cementerio de Mondariz. Y ahora, queridos oyentes, os hablo
de su curiosa historia por boca de ellos. Presten mucha atención, queridos oyentes. Llegamos de noche y decidimos alojarnos en el único hotel del pueblo, situado en las inmediaciones de un bosque bastante extenso. David, uno de mis amigos, decidió salir al bosque, pero la mayoría nos negamos. Realmente nos asustaba salir en mitad de la noche, y más en tierras gallegas, donde la magia y lo enigmático se apodera de cada rincón. Pero cerca de la 1 de la madrugada, de nuevo, David nos volvió a insistir con la misma pregunta. Se estaba haciendo pesado. Además, no podíamos dormir. Eso hizo que nos aventurásemos, desgraciadamente, en el bosque. Al cabo de un recorrido de más o menos 1 kilómetro, encontramos un pequeño cementerio. Lo rodeaba una verja de hierro forjado, con una puerta principal. Entramos y vimos únicamente lápidas y tumbas semiabiertas. El cementerio parecía estar abandonado. Al principio no nos ocurrió nada de nada, pero al salir del campo santo vimos a un señor correr, y sin parar de correr ni un instante nos dijo que nos escondiésemos, que si no lo hacíamos moriríamos. Nosotros nos empezamos a reír de él mientras se perdía en la oscuridad, y al recorrer unos pocos metros escuchamos una especie de murmullos. Al prestar más atención vimos un resplandor que se acercaba al mismo tiempo que escuchamos unos pasos de personas. Entonces sí que nos asustamos. Instintivamente y como si todos hubiésemos quedado en acuerdo, entramos al cementerio de nuevo para escondernos. No quisimos mirar para ver qué era, solo estábamos callados y sentimos como cerca de nosotros pasó un grupo de gente y luego como los pasos se fueron alejando. Durante los intensos momentos sentimos todos un olor a corrompido y quemado. Cuando ya no escuchamos nada más, salimos y más adelante vimos unas huellas de paso marcados en el húmedo suelo. Se podía apreciar perfectamente que había pasado un grupo de gente y que su rastro se dirigía justo en la misma dirección donde se había escondido aquel señor que se fue corriendo. Finalmente salimos del bosque a eso de las 4 de la madrugada para regresar lo antes posible al hotel. Al entrar había un anciano que nada más vernos se nos puso a gritar, pidiendo explicaciones del por qué salíamos de noche al bosque. Le contamos lo sucedido y él empezó a rezar. Nos dijo algo así como que estábamos vivos de milagro. Le pedimos explicaciones. Se trata de una vieja leyenda de las enigmáticas tierras del norte de España. Según nos dijo, por las noches pocos son los valientes que se adentran en las profundidades de los bosques gallegos, y menos en luna llena. Puedes encontrar la muerte y vagar como alma en pena si te encuentras con ella, con la Santa Compañía. Si te ve, te entregan un hueso encendido a modo de antorcha y te unes a ella para vagar durante el resto de la eternidad junto a ella. No se puede mirar, y si te atreves a hacerlo deberás dibujar un círculo en el suelo y permanecer dentro hasta que pase de largo por delante de tus ojos. Y si no te atreves a mirar, escóndete y reza mucho para que no te vean. También nos dijo que ese cementerio estaba ahí solamente para los que fallecían víctima por la Santa Compañía. Dicen estar maldecidos y por eso están tan escondidos y apartados del pueblo. Y los pasos que escuchamos, según el anciano, pueden ser dos cosas: los pasos de la Santa Compañía o las ánimas que pasaron cerca de vosotros, o que las almas de los difuntos corrían huyendo de ella. No sabemos lo que realmente sucedió esa noche, pero nunca supimos nada de aquel señor que desapareció huyendo entre la oscuridad de aquel bosque maldito. Leyenda, cuento
o realidad. ¿Vosotros qué pensáis, queridos oyentes? ¿Os apetecería pasear por ese bosque en las inmediaciones del cementerio de Mondariz a altas horas de la madrugada? Estáis escuchando Misterios de las Noches Gallegas. Podéis seguirnos en nuestra web oficial misteriosgalicia.6te.net y ahora también en KM0 Radio, todos los viernes a las 22 horas en km0radio.es. Volvemos ahora a Galicia y a la costa ártabra ferrolana, donde nuestro Antonio Ceniza nos trae la apasionante y misteriosa procesión das Sas. Qué miedo pasaremos, porque según él me dice son los fantasmas de los vivos, y ya sabéis cómo se las gasta cuando las leyendas y cultura de la muerte se trata. Os dejo ya con mi compañero Antonio Ceniza. Muchas gracias, María Mar, por darme paso. Buenas noches, queridos oyentes y amigos de Misterios de las Noches Gallegas. Pues como decía María del Mar, yo os voy a hablar de la procesión das Sas. La procesión das Sas es una procesión muy parecida a la de la Santa Compaña, pero hay una gran diferencia entre las dos. Mientras que la primera, los que realizan la procesión son los fantasmas de los muertos, en la segunda está formada por los fantasmas de los vivos. Marchan formando dos hileras y portan un ataúd. Cuanto más cerca del ataúd viajan sus miembros, más cerca estará su muerte. Los que van más lejos van a tardar entre 3 o 4 años en fallecer. La persona que se encuentra con dicha procesión solo la ve, pero no llega a sentirla. El encuentro suele suceder en los cruces de los caminos, donde suele ser habitual que se detengan con los difuntos para que los curas puedan echar los responsos. Si el que se encuentra con la procesión es amigo de alguna de las personas que van en ella, lo único que puede hacer es llevarlo por el aire a otro lugar. Si es enemigo, va a recibir una paliza y lo van a arrastrar por las zarzas.
Son pocas las personas que llegan a ver una procesión d'Assias, pues para ello hay que cumplir con una serie de condiciones, que son las siguientes: que el padrino de la persona que la ve haya rezado mal el credo cuando éste fue bautizado, o bien que el cura hubiera cambiado los santos óleos, confundiendo los que se emplean en la extremaunción con los del bautismo. Si hubiera cometido este error, el bebé debía ser bautizado otra vez. Curiosamente, y al contrario de lo que ocurre con la Santa Compaña, no todos los seres humanos son capaces de ver a esta procesión de vivos muertos. Tan solo los bedoiros, personas con la facultad de ver a los muertos y más sensibles a los fenómenos sobrenaturales, son capaces de vislumbrar a los componentes de la procesión d'Assias. Estas personas cuentan con esta capacidad desde que tienen uso de razón. Y es que se dice que solo aquellos que fueron bautizados con los óleos de la extremaunción en lugar de los del bautismo, como dije antes, y o cuyo padrino rezase mal el credo durante la celebración del mismo, se convierten en auténticos bedoiros. Ambas procesiones de almas tienden a aparecerse cerca de los camposantos o en los cruces de los caminos, lugares en los que en la tradición gallega se colocan las cruces de piedra, conocidas como cruceiros. La leyenda dice, además, que la Santa Compaña no podrá llevarse las almas de aquellas personas que se encuentren subidas a las escaleras que preceden al cruceiro, una manera más de burlar a la muerte, por el momento. Y hasta aquí esta procesión de los fantasmas de los vivos, que es la procesión d'Assias. Recordar que me podéis encontrar en los blogs Misterios, Leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com, en el blog Leyendas del Mundo Ceniza.blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en mi página web antonioceniza.6t.net. Y como no, en los enlaces del grupo de investigación Misterios Galicia, que es en su página web misteriosgalicia.6t.net, y en el blog Brujería Paranormal investigacionesmar2.wordpress.com. Un abrazo a María del Mar y al resto de mis compañeros. Quería mandar también un fuerte abrazo a los oyentes de KM0 Radio TV Delfín de Asturias y a ustedes, queridos oyentes. Nos trasladamos ahora a otro continente. Qué viajeros somos, mis queridos amigos y oyentes. Allí en Quito, Ecuador, nos espera nuestro hombre de las leyendas ecuatorianas, el gran Mario, que nos trae, con su narración y estilo característico, la leyenda de la silla del cementerio. Os dejo ya con Mario. Buenas noches, mis queridos amigos y amigas del misterio. Soy Mario Edwin, el hombre de las leyendas ecuatorianas. Nuevamente estoy con ustedes para continuar con la narración de nuestras maravillosas y enigmáticas leyendas ecuatorianas.
Antes de empezar con mi participación, quiero enviarles un inmenso y efusivo saludo a todos ustedes en estos momentos muy difíciles que estamos atravesando. Quiero y espero que cada uno de nosotros cumplamos con las indicaciones que nos brindan nuestras autoridades. De esta manera podamos superar lo más pronto posible con este enemigo que actualmente lo tenemos en común. Ánimo para todos, que juntos venceremos. Esta noche voy a narrarles la leyenda titulada La Silla del Cementerio. A través de todos los tiempos, los cementerios, o también conocido como panteones, siempre han albergado en su interior muchísimos enigmas de angustia, nostalgia y también de amores mutilados por el tiempo. Es en su silencio implacable donde se mimetizan las energías de miles de personas y se esconden las vivencias de la vida y la muerte que convergen aquí. Por eso, cuando enterramos a una persona que tuvimos la oportunidad de conocerles, vamos al cementerio a darles el último adiós sin retorno. Algunos autores de leyendas ecuatorianas de miedo aseguran que el cementerio es un lugar donde se juntan miles de historias que indudablemente deben ser contadas. Es verdad, ya que si las estatuas del Campo Santo, las lápidas, pudieran hablar, hilvanarían imágenes que seguramente contarían crónicas fantásticas y enigmáticas, historias de fantasmas o entes que se aparecen en mitad de la noche. Por eso, hoy quiero compartir una leyenda que definitivamente demuestra que el verdadero amor eterno existe. Se trata de un matrimonio joven de origen alemán que por azares del destino habían llegado a la ciudad de Riobamba a finales del siglo XIX. Elizabeth y Joseph eran unos esposos jóvenes que cumplían una misión de ayuda social. Los dos compartían su amor y dedicación por causas nobles. Eran muy felices y se amaban con tan sinceridad que parecía que todo era perfecto en su vida. Sin embargo, esta alegría no duró mucho. Elizabeth empezó a sentirse agotada y al poco tiempo empeoró. Su vida se consumía con rapidez. Ante la desesperación de su esposo, Joseph, que hacía todo lo imposible por mantenerla viva, pero lamentablemente no lo logró, porque Elizabeth finalmente murió. Joseph sintió una gran desesperación, angustia, y era tan profunda su tristeza que durante varios días después del entierro de su esposa, permaneció sujetando fuertemente los barrotes que adornaban la sepultura de su Elizabeth querida. Él no podía entender cómo iba a seguir viviendo sin la compañía de su amada Elizabeth. A pesar de haber transcurrido varios meses, Joseph seguía desconsolado. Pero lo peor estaba por venir, ya que como extranjeros, ellos tenían un plazo de estancia máximo dentro del territorio ecuatoriano. Por lo tanto, al cumplirse este plazo, Joseph debía abandonar el país. Sin embargo, él se negó rotundamente a dejar abandonada la tumba de su esposa, pues decía que no tenía para qué regresar a su país de origen, ya que aquí nadie lo esperaba. Al ver esto, las autoridades se compadecieron y le dejaron que siguiera visitando la tumba de su Elizabeth amada. Es por este motivo que decidió quedarse en la ciudad de Riobamba. Él acudía cada día al cementerio. Siempre llevaba consigo una silla.
se sentaba frente a la tumba y durante muchas horas conversaba con Elizabeth. Muchas veces leía poemas de su libro favorito. Así pasaron 1, 2 y muchísimos años, hasta que finalmente el tiempo fue bueno con él y la muerte lo llegó. Y Josaeb por fin pudo estar junto a Elizabeth en la tierra de los muertos y del olvido. Fueron los propios sepultureros quienes le enterraron. Ellos fueron los verdaderos testigos de las visitas diarias del enamorado Josaeb. Por esta razón decidieron colocar la cilia en la tumba como tributo y reconocimiento al amor eterno expresado por él hacia Elizabeth. Cabe destacar que en el cementerio de la ciudad de Riobamba existe hasta ahora una cilia junto a una tumba, que es el mudo testigo de un amor eterno que ni el tiempo ni la muerte pudieron borrarlo. Gracias, mis queridos amigos y amigas del misterio, que nos siguen nuestros programas. Espero que esta historia de amor verdadero les haya gustado. Y recuerden, sigamos todos los consejos que nos dan en estos momentos extremadamente graves, pues ello nos permitirá vencer esta situación. Hasta la próxima, mis queridos amigos, y adelante. Y bien, queridos amigos y oyentes, hemos llegado al final de este nuestro y vuestro programa, y en esta parte del mismo me quiero poner muy seria. Este programa de hoy va dedicado a la memoria del padre de uno de nuestros compañeros, Manu Genzor, cuyo padre ha cruzado esta semana a la otra orilla. Todos los que hacemos posible el grupo de investigación Misterios Galicia y el podcast Misterios de las Noches Gallegas, estas 11 personas, compañeros, pero sobre todo amigos, queremos lamentar la pérdida irreparable que ha sufrido nuestro compañero. Y desde aquí mandamos un fuerte abrazo a su papi, allá donde esté, a nuestro Manu y su familia, que están pasando estos duros momentos. Manu es un verdadero profesional y pese a la pérdida ha trabajado como el que más, montando el programa y no renunciando a su intervención en el mismo, sacando fuerzas de flaqueza en estos duros momentos. Fuerza que seguro le manda esa persona tan especial que seguirá velando por él. En mi nombre, María Mar, como directora y presentadora de este programa, y en nombre de tus amigos que hacemos posible este sueño que compartimos, solo decirte, Manu, mucha fuerza, mucho ánimo y te queremos. Siempre nos tendrás para lo que necesites, querido amigo Manu. La muerte puede llevarse un cuerpo, pero jamás los recuerdos y su espíritu. Eso siempre prevalece, son eternos. Los recuerdos nos llenarán de alegría y nos consolará
y su espíritu cuidará de nosotros donde quiera que Él esté. Y hasta aquí el programa en las noches de hoy. Un abrazo a nuestros oyentes de la plataforma iVox y a los oyentes de KM0 TV Delfín de Asturias. Va por ti, Manu.